Buenas noches, pueden tomar asiento, sean bienvenidos a nuestro servicio de los miércoles. Recuerden que siempre les damos la bienvenida y les recordamos que también tenemos por ahora servicio en dos ocasiones, a las 9:30 y 11, pero muy pronto lo tendremos solamente a las 11. Eso va a estar en parte de los anuncios. Les voy a pedir que sean tan amables en acompañarme a ir a sus Biblias y abrirla en la segunda epístola que Pablo escribe a los Corintios. Y vamos a estar en el capítulo 12, por ahora les quiero dar esa referencia y a manera de introducción quisiéramos compartir con ustedes. Ustedes saben que estamos, en esta ocasión nuestro hermano Jeff no se encuentra y por eso tenemos la oportunidad de compartir con ustedes esta porción, este tiempo, en lo que en este periodo quisiera que reflexionásemos esta noche juntos en cuanto a una promesa que tenemos en la Biblia, pero también en cuanto a una realidad que vivimos de manera diaria. Hace unas semanas ocurrió en mi trabajo un evento que ni yo ni nadie se esperaba, un evento que no fue muy agradable. Sin embargo, tuvimos que aceptarlo y tuvimos que vivirlo y estamos viviendo las consecuencias de esto. Y eso me hizo mucho pensar en cuanto a ¿cómo es que nosotros respondemos? ¿Cómo es que nosotros realmente respondemos a las situaciones para las cuales no estamos preparados? Creo que en la vida vamos a tener siempre ese tipo de situaciones. La gente sin Cristo reacciona a las circunstancias difíciles, a las adversidades. Sin embargo, los hijos de Cristo tenemos una gran promesa, es más, tenemos promesas. Sin embargo, eso no implica que tengamos que atravesar por el proceso que las situaciones implican. Así que con esto en mente quisiera que vayamos allí a 2 Corintios capítulo 12, pero antes quisiéramos mostrarle una representación gráfica, una ilustración de si nosotros tuviéramos que ilustrar nuestras vidas. Ese es solo un ejemplo. Si quisiéramos representar nuestras vidas, ya sea antes de Cristo o ahora con Cristo, vamos a encontrar lo que denominaríamos realmente altos y bajos. Y generalmente los tiempos bajos van a ser aquellas cosas que son las que duelen, que son las difíciles. En el ejemplo específico de esta persona o de este adolescente, ¿verdad? Si ustedes observan, la generalidad de los bajos tienen que ver con muertes, cuando alguien literalmente, físicamente muere. Y si nosotros hiciéramos ahora un cuadro similar, creo que también podríamos poner, ¿verdad? En el momento en que nosotros conocimos a Cristo y a partir de allí podremos ver qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Hebreos 5:14, estoy todavía en la introducción, en Hebreos 5:14, el autor de Hebreos nos menciona algo acerca de cómo es que nosotros ejercitamos los sentidos. Y es ese ejercicio el que nos permite entonces poder hacer y poder enfrentar lo que Pablo nos menciona aquí. Porque si yo tuviese entonces que ir y ver la situación que ocurrió en mi trabajo y ver cómo es que yo pude o debí responder, y cómo es que podemos entonces continuar, porque la vida no se detiene. Ese es el asunto de las situaciones difíciles, que por muy difíciles que sean, la vida no se detiene, la vida continúa y nosotros hemos de continuarlo porque tenemos a Cristo. No nos podemos detener y quedarnos allí. Así que por eso es que esta noche quisiera que consideráramos realmente dos versículos que muy específicamente Pablo los utilizó para referirse al aguijón de su carne, pero que de ahí podemos tomar tres consideraciones que quisiera compartir con ustedes esta noche. Así que les voy a pedir que por una parte lean conmigo, pero por otra parte que observen, porque les hemos dejado en pantalla una separación un poquito diferente. Si me pueden dar la que sigue, por favor. Veamos cómo es que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 9,
Y creo que sí lo pueden ver. La única diferencia entre lo que ustedes tienen en sus Biblias y la manera en que se las hemos representado gráficamente es que hemos arreglado las oraciones y los pensamientos de manera tal que manifiestan el pensamiento que les quiero compartir a ustedes esta noche. Observan lo que dice aquí. En el contexto de su aguijón en la carne, en el contexto de la gran revelación que Pablo ha recibido del Señor, él dice en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10 dice, como un resultado de esto, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que quiero ilustrarles para ustedes de la manera en que les hemos dejado en pantalla el contenido de estos dos versículos es la siguiente. Vean que lo fundamental, estos dos versículos no tendrían sentido sin la primera línea que les hemos puesto, donde dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Si nosotros no tuviésemos esa línea allí, el resto de los pensamientos no tendrían sentido. No tendrían el poder que se manifiesta en esos dos versículos. Dice ahí, bástate mi gracia, y dice el por qué, y se la hemos subrayado allí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora quiero que se olviden por un momento de las líneas que siguen y vayan a la última línea, porque esa segunda línea es paralela, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y la línea paralela a esa es la conclusión que Pablo hace cuando dice al final del versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quiero que conecten entonces esas tres cosas que les hemos subrayado. Tenemos aquí obviamente el fundamento de la gracia. Tenemos aquí la presencia del poder. Y tenemos entonces la conclusión que como hijos de Dios podemos hacer, y en el caso específico de Pablo dice, cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible que yo pueda ser entonces fuerte cuando estoy atravesando por medio de una adversidad? ¿Cómo es posible que yo pueda mantener esa fortaleza cuando el mundo a mi alrededor se está desmoronando, se está desbaratando y yo mismo me puedo estar sintiendo así? Y entonces por eso es que les queríamos manifestar esta ilustración, o más bien esta manera de organizar el versículo. Porque vean, si nosotros solo nos enfocamos, y creo que se los dejamos, regrésenlo por favor, se los dejamos en el lado derecho. Si ustedes solamente ven, si nos enfocamos solamente en las debilidades, si nos enfocamos solamente en las afrentas, si nos enfocamos solamente en las necesidades, en las persecuciones o en las angustias, si solamente nos enfocamos en esto y lo vemos aislado de lo que es la gracia de Dios, entonces no tenemos la perspectiva que Dios quiere que tengamos. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en la situación, estamos ignorando todo cuanto puede ocurrir alrededor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mi gracia es suficiente, le dice el Señor. Mi gracia es suficiente para que entonces se manifieste el poder en ti. Y porque se manifiesta el poder en ti, entonces cuando tú eres débil, puedes ser fuerte. Y eso es lo que Pablo concluye. Y eso es lo que me lleva entonces a que nosotros esta noche consideremos tres puntos, tres cosas en cuanto a esto. Lo primero que tenemos que definitivamente entender, ¿y qué es esto de la gracia? ¿Qué es la gracia? Si nosotros hemos escuchado mucho de la gracia, probablemente ustedes han escuchado mucho en cuanto a que es por gracia que nosotros somos salvos. Y claro que tenemos, la gracia tiene que ver con el aspecto de la salvación. Pero antes de que entremos a la gracia, vean, pongan atención a esas 4 palabras que están antes de la frase bástate mi gracia, y esto dice me ha dicho, porque eso también es importante. Si es importante el fundamento de la gracia, también es importante quién está determinando o diciendo esto, y en este caso es el Señor Jesucristo, es Dios quien está diciendo me ha dicho. Pablo está absolutamente seguro que ha escuchado del Señor, que ha recibido esa palabra del Señor, y él sabe y la conoce y la identifica y sabe que viene hacia él, que viene para él. Entonces, esto me manifiesta, esa frase y me ha dicho,
me manifiesta una relación definitivamente que es personal entre Pablo y Dios. Y eso, aunque parezca muy simple, en medio de las debilidades, en medio de las afrentas, en medio de las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, lo primero que tenemos que definitivamente es, ¿qué es lo que Él me dice? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios me manifiesta en esta situación? Porque les vuelvo a decir, si nuestro enfoque solamente es en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, persecuciones o angustias, entonces tenemos un punto de vista sumamente pequeño y nos olvidamos de que Dios ya ha dicho algo. Y en este caso específico ha dicho, bástate mi gracia. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos de manera práctica, cuando estamos atravesando en medio de las circunstancias y situaciones difíciles, ¿quién es el que me está diciendo algo? ¿A quién estoy escuchando? Porque de inmediato las personas me van a dar sus opiniones. Me van a decir, debieras hacer esto. Deberías hacer aquello. ¿Por qué no estás haciendo esto? Ve aquí, ve allá, etcétera, etcétera. Lo importante es esta frase que dice, y me ha dicho. ¿Quién es quien ha dicho esto? El Señor. Es Dios. Es esa relación. Eso es fundamental, porque sin esa relación entonces realmente no podemos reclamar esa gracia. No nos podemos agarrar de esa gracia si no tenemos esa relación íntima. Y no estoy diciendo que no seamos salvos. Lo que estoy diciendo es que aun cuando seamos salvos, muchas veces nuestra relación con Dios no es tan cercana porque no andamos caminando precisamente cercano a Él. Y cuando las circunstancias no son las más favorables, entonces nuestra tendencia natural no es acercarnos más hacia Él, sino buscar en otro lugar. Por eso es que entonces es importante que nosotros entendamos qué es esto de la gracia. Si Dios ha dicho, bástate mi gracia, ¿qué quiere decir con esto? No tenemos tiempo ni es nuestro propósito hacer un estudio profundo de la palabra gracia, pero sí quisiera que vayamos a la primera ocasión en que aparece en la Biblia la palabra gracia, y creo que la mayoría de ustedes va a pensar o me van a ayudar y van a saber que la primera vez que aparece la palabra gracia se encuentra en el libro de, ¿nadie adivinó? Génesis. Generalmente muchas de nuestras palabras ahí tienen su origen. Pero vayan conmigo por favor a Génesis y vean la primera ocasión en que aquí dice Génesis capítulo 6, en un contexto no muy agradable para el hombre, pero en Génesis capítulo 6, les voy a leer los versículos 1 y 2 nada más para que tengamos el contexto. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas e hijos, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre otras. Y de ahí entonces empieza que Dios empieza a manifestar que esto no es agradable a Dios. Pero vean que en medio de todos los hombres hay un hombre que encuentra gracia. Y dice el versículo 8, 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta es la primera ocasión en que la palabra gracia se menciona. Y Pablo nos está diciendo que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y vean qué interesante aquí, porque Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Entonces la definición de gracia sería un favor inmerecido. Es algo que se me otorga que realmente no me lo merezco. Precisamente por eso es la gracia. Porque el encontrar gracia ante los ojos de Dios es realmente el recibir algo que no nos merecemos. Y Pablo está diciendo que el Señor dice, bástate mi gracia, lo único que tienes que es aceptarla, es reclamarla. Les voy a llevar a otro pasaje ahí en Génesis para que vean cómo se usa esta palabra también. Vayan ahora conmigo a Génesis 33. Génesis 33. Y este es otro uso, creo que sí está en mi Biblia 33. ¿O no? No está. Génesis 33. En el contexto aquí tenemos que había un problema entre Jacob y Esaú. ¿Verdad? ¿Se acuerdan los dos hermanos? Y estaban los dos en lugares separados. Y entonces ahora vienen a encontrarse. Y dice en Génesis 33, en el versículo 8,
Dice aquí, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. En este caso, cuando Esaú le está preguntando a su hermano Jacob qué es lo que está pasando, Jacob estaba tratando de congraciarse, es decir, de encontrar gracia ante su hermano. Vean que esa es la manera en que la gracia, entonces, por decir así, se pide, y así es como la gracia se obtiene. Vayamos a otro pasaje, ahora vayan conmigo a Génesis capítulo 39, andan por ahí muy cerca. Y este es otro contexto en que la palabra gracia se utiliza y el concepto de gracia se entiende. La frase que estamos estudiando es, bástate mi gracia. Y me estoy imaginando que lo que Dios está diciendo es suficiente con que yo estoy de tu parte. Es suficiente con que yo estoy contigo. Les dije Génesis capítulo 39. Y vean lo que dice el versículo 4, hablando aquí de José. Dice, y halló José gracia en sus ojos y le servía. Obviamente se está refiriendo a su amo en este caso. Y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso es, si ustedes de alguna manera pueden entonces conceptuar cómo es que nosotros experimentamos la gracia, qué significa hallar gracia ante alguien. En este caso es el ofrecimiento de la gracia que Dios está haciendo para que nosotros lo aceptemos. Vayan conmigo ahora al Nuevo Testamento porque les voy a mostrar otro ejemplo del uso de la palabra gracia. Se encuentra en Lucas, que es la epístola que estamos estudiando los domingos. Y vean conmigo en Lucas capítulo 1. Versículo 30, creo que se los dejamos, sí, allí. 1:30 de Lucas. Aquí en el contexto, una vez más, recuerden que se anuncia el nacimiento de Jesucristo y dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo, aquí hablando a María, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y quiero que nos detengamos por un instante ahora. Pensemos en la vida de Noé, en el testimonio que nosotros encontramos en la Biblia de Noé. Pensemos en el caso de José y pensemos en el caso de María. Y como ya podemos nosotros encontrar su vida completa en la Biblia, nos damos cuenta de que a estas personas les fue bien. Les fue bien. Fueron instrumentos de Dios y fueron los que recibieron la gracia de Dios, ejercieron el favor de la gracia de Dios. Les voy a leer un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y pongan atención a ese verbo, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea. No dice esté. Dice, sea con vosotros. Y ese es, si no estoy equivocado, la última ocasión en que se menciona la palabra gracia en la Biblia. Lo hemos visto en Génesis 6:8, lo hemos visto en Apocalipsis 22:21. Y ahora sí quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Porque tratando de entender aquí lo que Pablo está diciendo cuando él dice, que el Señor le dijo, bástate mi gracia, y Pablo va a tomar una decisión tremenda aquí. Él toma una decisión radical en función de lo que está escuchando. Pero en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16, el autor de Hebreos dice lo siguiente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto de inmediato entonces me dice que el papel de la gracia es esencial. El papel de la gracia es esencial. Lo único que necesito yo cuando las circunstancias salen fuera de la normalidad, cuando surge algo para lo cual yo no estaba preparado, cuando tengo una adversidad,
el papel de la gracia es sumamente importante. Dice aquí que nos hemos de acercar, número 1, confiadamente al trono de la gracia. Vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro oportuno viene de Dios en las circunstancias difíciles. En las adversidades, el único ser que nos puede proveer ese socorro es Dios. Es su gracia. Es su gracia. Creo que era el gobernador de Oklahoma que decía, ¿verdad? En medio de la tragedia que la mayoría de ustedes creo que conoce, que ocurrió ahora con el tornado y de los niños de la escuela y de las personas en general, y le decían, ¿cuál es la necesidad quizá más inmediata? Y él dijo, necesitamos orar. Necesitamos orar. En otras palabras, necesitamos el socorro del Altísimo. Y eso es lo que Pablo entiende. Eso es lo que Pablo entiende cuando él escucha que dice, bástate mi gracia. Y entonces entiende que había una razón por la cual el Señor le estaba diciendo, bástate mi gracia. Y por eso ahora quiero que consideremos, hemos visto el papel de la gracia de manera muy general, pero ahora quiero que veamos entonces algo en cuanto al poder de Dios, al poder del Señor. Sin esa gracia, ¿verdad? La presencia del poder de Dios quizá no va a ser real en nuestras vidas, pero vean que el canal para que se manifieste ese poder entonces son las debilidades. Y eso suena como una contradicción, pero son las debilidades las que nos llevan a quebrantarnos y realmente depender de Dios. O déjenme quizá decirlo de manera diferente, son esas adversidades las que debieran quebrantarnos y cedernos a Dios para que su gracia entonces se manifieste. Cuando no lo hacemos así, quizá nos alejamos del Señor o quizá dependemos de lo que los demás dicen. Hablemos un poco acerca del papel, más bien del poder del Señor, porque dice, regreso allí si pueden ir conmigo a 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí hay un punto a la primera parte del contenido de este versículo. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, esa es la declaración que Dios hizo. Esa es la declaración que Pablo escuchó. Esa es la declaración que Pablo aceptó. Y entonces hay una frase que dice allí en su versículo 9, por tanto. Pablo toma una determinación y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y al principio les mostrábamos en esta manera de ilustrar esos dos versículos precisamente esto. Si el poder se perfecciona en la debilidad, entonces yo quiero que ese poder repose en mí, dice Pablo. Y veamos qué quiere decir con esto. Vamos a ir a un par de pasajes que nos hablan de esta palabra poder. La palabra poder que encontramos aquí cuando dice mi poder se perfecciona en la debilidad, esa palabra poder realmente se puede entender como fortaleza. Porque en el contexto que estamos hablando, si estamos hablando de debilidades, de afrentas, de necesidades, de persecuciones, de angustias, lo que realmente necesitamos es ser fortalecidos. Y para estar fortalecidos entonces necesitamos obviamente el poder de Dios, la fortaleza del Señor. Vamos a ir a algunos pasajes, ahí sí me gustaría que fueran conmigo para que entendamos y vayamos conectando este asunto. La fuente de la declaración, bástate mi gracia, viene del Señor. El poder es el que se va a manifestar con la presencia de la gracia en las debilidades que nosotros experimentamos. Quiero que vayan conmigo entonces a Isaías capítulo 40. Creo que también se los dejamos en pantalla. Y en Isaías capítulo 40, versículo 29. Lo que estamos tratando de ver aquí, hermanos, es en medio de una circunstancia difícil, cuando todo parece salir mal, cuando no estoy bien, cuando algo ha ocurrido, ¿qué hago? ¿En dónde me refugio? ¿A quién busco? ¿De qué dependo? Y en este caso aquí entonces la debilidad, el poder del Señor entonces se va a perfeccionar en la debilidad. ¿Les dije Génesis? Gracias. ¿Por qué dije Génesis?
Seguro es que pensaba en Génesis. Isaías 40, versículo 29. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra de Dios. Él, refiriéndose a Dios, a Jehová, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mediten por favor en eso por un instante. Y regresemos a nuestras vidas y en esos altos y bajos que probablemente ahora ustedes están recordando. En esos momentos bajos en donde hay debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones o angustias, ¿de dónde vienen esas fuerzas? ¿Cómo es que podemos los hijos de Dios realmente mantenernos andando? Dice allí, Él nos da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vean qué gran bendición, hermanos. ¿Cómo es que nosotros podemos enfrentar esas circunstancias difíciles de la vida? Están ahí en Isaías y ahora vayan al capítulo 41 y veamos lo que dice el versículo 10. Y esta es una promesa a la que tuve que recurrir, les decía hace un momento, ¿verdad? Esa situación que ocurrió en mi escuela es algo que no nos esperábamos, es algo que teníamos que enfrentar y la vida tenía que continuar. Y todavía tiene que continuar. ¿Cómo es entonces que seguimos? Y no es que ignoremos qué es lo que pasó, sino que de todos modos tenemos que continuar. ¿De dónde saco esas fuerzas? Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Creo que podemos decir amén a esa declaración en nuestras vidas. Porque es esta promesa las que nos mantiene enfocados en una circunstancia difícil. Es esta promesa la que me permite sacar fuerzas de donde nadie ve fuerzas, ni yo mismo. Y puedo continuar. Y puedo continuar. Entre más dependemos de Dios, entre más nos acercamos a Dios, entonces más se perfecciona su poder en nosotros. Entre más nos acercamos a Él, más podemos conocerle. Y más podemos proclamar esa justicia, esa verdad, esa gracia, ese poder. Y yo lo puedo vivir y yo lo puedo experimentar. Lo cual me hace preguntarles a ustedes, ¿cuál fue la última vez que realmente experimentaste, sentiste el poder de Dios actuando en ti? Quizá la última vez que alguno de nosotros experimentó ese poder o ahora lo está experimentando es en el momento en que finalmente cedemos. Y que yo digo, no más yo, Señor, tú encárgate. Tú eres el que puedes hacerlo. Hazlo por mí. Eso es lo que nos lleva realmente a experimentar ese poder, a reclamar esa gracia. Porque dice otra frase que vimos allí, recuerden que dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso es que Pablo dice, yo de buena gana me voy a glorificar en mis debilidades, porque yo quiero que repose sobre mí. Yo quiero que repose sobre mí el poder de Cristo. Piensen en esa palabra reposar en mí, más bien en esa frase. Cuando algo reposa sobre mí, el poder de Cristo puede reposar en mí. Puede reposar en mí. Ese poder de Cristo al cual Pablo se está refiriendo aquí nos lleva a pensar, regresen conmigo a Isaías si es que no se me han perdido de allí, regresen conmigo a Isaías capítulo 11 versículo 1 y vean a ese Cristo, a ese poder que puede residir y que puede realmente reposar en nosotros. Estoy ahora en Isaías capítulo 11 en el versículo 1. Y veamos algunas de las características de ese poder que puede reposar en mí. Porque vean, la palabra reposar es cuando algo se mantiene y ahí se queda. No es que de repente voy a experimentar un poquito del poder de Dios y después se va.
Por eso es que dice que se va a perfeccionar, y la manera en que algo se perfecciona es en la manera en que está ahí presente, y en la manera en que está presente es cuando está reposando, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes hablan de reposar en cuanto a la comida, pero también algunos hablan de reposar en cuanto a descansar, ¿verdad? Un rato, por lo menos. Isaías 11:1. Hablando aquí de lo que sería el Señor Jesucristo, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vean que es muy interesante aquí que dice que en el Hijo de Dios iba a reposar el Espíritu de Jehová. Y ese Espíritu entonces conlleva sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Y ese es el poder que Pablo quiere. Por eso es que Pablo dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De esa cosa se da cuenta. Recuerdan que hace un momento les hacía la pregunta: ¿estamos o no hemos experimentado realmente ese poder de Dios en cuando ustedes pueden ver y decir: esto es el poder de Dios en mi vida, nada más lo pudo hacer? Nada más me puede ayudar a seguir. Y ahora aquí ¿tenemos realmente el poder de Cristo reposando en nosotros? ¿Hay evidencia de que tenemos espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová? Eso es lo que se obtiene cuando nos acercamos a Dios. Cuando en medio de nuestras debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, nosotros podemos agarrarnos de la gracia de Dios, permitir que el poder de Dios o de Cristo repose en nosotros, y entonces podemos continuar. Y eso me lleva entonces a que consideremos un tercer punto que creo que vale la pena que entonces ahí nos ubiquemos por la mayor parte del tiempo de lo que vamos a ver hoy. Vean que, regresen conmigo allá donde estaban en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. El versículo 9 concluye con esa decisión que Pablo hace, que dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, lo que quisiéramos considerar aquí en este tercer punto es: ¿qué es lo que yo puedo proclamar? ¿Cuál es el proclamar del creyente en medio de sus angustias, en medio de sus debilidades, en medio de las adversidades, en medio de cuando todo parece que se está desmoronando, o en medio de cuando a veces ocurre algo que ni tan siquiera yo lo veía venir? Es más, a veces estamos involucrados en cosas que ni veíamos venir, que realmente no nos correspondían a nosotros, pero por alguna razón estamos en medio de ese contexto, de esa situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer? Mi proclamar número 1 sería lo que Pablo dijo: me gloriaré más bien en mis debilidades. Y pongámosle atención, les dije que regresaran conmigo ahí a 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 11, porque si ustedes observan el tiempo verbal, ese es una promesa más bien es una determinación que Pablo hace hacia el futuro. Porque vean lo que dice: me gloriaré. ¿Por qué es que ha tomado esa decisión? Porque entiende que la gracia es suficiente, porque entiende que el poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso toma esa determinación de decir: me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré. Esa es una decisión pensando en el futuro, pensando en que no depende de mí, sino depende de la gracia y el poder de Dios, lo que yo pueda hacer o no con la circunstancia que estoy viviendo. Esta debilidad, cuando dice ahí me gloriaré en mis debilidades, esta debilidad realmente manifiesta la ausencia del poder humano
para enfrentar la adversidad. Y por el contrario, resalta la gracia y el poder de Dios. Vean el contraste, porque en la ausencia del poder humano se manifiesta entonces el poder de Dios. Están ahí en 2 Corintios capítulo 12 y regresen conmigo por un momento al versículo 5, porque Pablo repite esta frase varias veces. Ahí en Génesis, perdón, ¿por qué sigo diciendo Génesis? Creo que debo regresar a Génesis. En 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 5, Pablo dice anteriormente, en ese mismo contexto, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Esa es una conclusión a la que Pablo llega. Y si regresan por un instante al capítulo 11, ahí creo que sus Biblias lo tienen quizá en la siguiente página o en la página anterior. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 30, y lo vamos a ver en un momento más ampliamente, pero solo lo menciono ahora. Si es necesario gloriarse, dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Por eso es que aquí otro término importante que nosotros podemos estudiar es el concepto de debilidad. Debilidad. La ausencia del poder humano, la ausencia del yo, para que la presencia del poder de Dios sea manifiesta. Eso es cuando Pablo está diciendo, me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahora sí quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 9, versículo 23, porque aquí Jeremías nos hace una declaración que tiene que ver con eso del gloriarse, porque algunos de ustedes quizás esté preguntando, ¿y qué quiere decir eso de gloriarse? Y lo vamos a ver aquí de manera muy breve. Jeremías capítulo 9, versículo 23, se los hemos dejado en pantalla por si acaso no tienen su Biblia a la mano o algo así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Vean, si en un momento, como Pablo está diciendo, ¿verdad? Me voy a alabar en mis debilidades. Y aquí en Jeremías estamos viendo lo que Dios dice. Si hay algo en que alabarse, es en lo siguiente, en entenderme y conocerme. Por eso es que en el versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Pero antes, en el versículo que les leímos de 2 Corintios 12, 5, dice, de tal hombre me gloriaré. Porque en el contexto Pablo ha recibido revelación de Dios que ni nosotros lo podemos entender. Y aquí dice, si en algo me he de alabar o me he de gloriar, es en entenderme y conocerme. Dice ahí en el versículo 24, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero vean qué interesante, porque aquí entendemos quizá de mejor manera qué es eso de realmente gloriarse en las debilidades. Porque el gloriarse en las debilidades es gracias a Dios que no depende de mí, sino de Dios. Porque nosotros no lo podemos hacer. Lo intentamos hacer a veces, lo intentamos, pero realmente no lo es. Ahora, regresen otra vez por ahí donde estamos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y entremos ahora al versículo 10 finalmente. Dice, por lo cual, y vean que por eso es que les presentamos la división de las oraciones en el principio, porque el fundamento, les decía, es la gracia. De esa gracia depende el poder. De ahí depende la decisión de Pablo. Y ahora Pablo tiene una última decisión que nos menciona aquí. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Por amor a Cristo, me gozo. Ahora vean el tiempo presente. En el versículo 9 dice, porque de buena gana me gloriaré. Pero en el versículo 10 dice claramente, ahora me gozo. En tiempo presente. Me gozo, por amor a Cristo me gozo, y menciona 5 cosas que las he repetido como más de 5 veces, ¿verdad? Y ya se las deben saber de memoria. Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Pablo se goza de estas 5 cosas.
¿Y qué quiere decir Pablo con eso de me gozo de estas cosas que me ocurren? Y déjenme decirles que no quiere decir Pablo aquí que entonces de mis debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, entonces me voy a poner a reír. Como si estuviera, ¿puedo decir la palabra? ¿Loco? Como si no tuviera sentido, ¿verdad? Pablo cuando dice aquí me gozo no quiere decir que entonces voy a ignorar mis sentimientos o los sentimientos que estoy atravesando mientras que estoy viviendo esa situación o esa realidad. No me voy a reír de la situación, sino el gozo viene de que yo como hijo de Dios puedo ver que ahora estoy en esta situación, pero puedo ver la luz al final del túnel, que es donde Dios realmente me quiere llevar. Y lo único que Él quiere que yo haga es que atraviese este periodo corto o esta circunstancia que se ve oscura, que no sé ni cómo voy a dar el paso, pero yo sé que si doy el paso, voy a llegar allá. A eso se refiere el gozo, es al hecho de tener esperanza. Lo único que tengo que hacer es atreverme a querer llegar allá. Y a no quedarme en la circunstancia, en la angustia, en la necesidad, en la persecución, porque yo sé que yo no lo puedo hacer. Pero Dios sí lo puede hacer. Y por eso es que creo que es importante que regresemos a, no sé si se han ido de allí, pero en 2 Corintios capítulo 11, Pablo se toma un buen número de versículos que nos vamos a tomar el tiempo de leer esta noche, porque creo que es importante que nosotros hagamos el recuento de nuestras vidas y podamos ver cuánto de esto realmente es realidad en mi vida, porque Pablo dijo, me gloriaré, y después dice, me gozo, y menciona en qué se goza. Y entonces algunos de ustedes podrían pensar, bueno, ese fue Pablo. Bueno, y yo tengo tanto como Pablo tenía. Tengo al Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios, tengo mi iglesia local. ¿Qué más necesito yo para reclamar esa gracia de Dios y ese poder de Dios? Lo único que tengo que hacer es ejercitar mi fe. Vayan a Génesis. Así se debe llamar el mensaje de esta noche. Regresemos a Génesis. Le vamos a cambiar, no, porque ya le pusieron el título allí. 2 Corintios capítulo 11, empecemos en el versículo 23, solo para que tengamos aquí. Vamos a leer desde el 23 hasta más o menos el versículo 29, porque aquí nos da exactamente un ejemplo de lo que Pablo quiere decir cuando él dice, yo me gozo en estas cosas. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Si sacaron la cuenta, ¿verdad? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros? Lo que podemos entender aquí claramente es que Pablo sabe de qué está hablando. Sabe Pablo exactamente lo que él quiere decir cuando él dice, me gozo por el amor de Cristo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias. Él sabe lo que está diciendo. ¿Sé yo lo que estoy diciendo cuando reclamo ese versículo? ¿Cómo es que yo realmente permito que esas debilidades
que esas adversidades, que esas situaciones difíciles por las cuales yo tengo que atravesar, me permitan entonces ceder espacio para que el poder de Dios realmente repose en mí y se manifieste en esa situación. Lo único que tengo que dejarme es llevar por la mano de Dios, por el poder infinito de Dios. Voy a pedirles que vayan a otro pasaje aquí, porque vean, están ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, no sé si se los dejamos en pantalla. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Vean por qué esto es importante. Porque es importante que nosotros nos gocemos por amor a Cristo en todas estas circunstancias. Dice Pablo una vez más en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Escuchen lo que está diciendo Pablo aquí. Sino a Jesucristo como Señor y no a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La única manera que nosotros podemos testificar de Cristo de manera amplia y del poder, de su gran poder en nuestras vidas, es cuando los demás nos ven responder a las situaciones difíciles, a las adversidades, y permiten ver cómo es que sin explicación la paz de Dios nos mantiene en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Y hasta ahora no hemos hablado de la raíz de la circunstancia, estamos hablando simplemente de circunstancias a las que nos metemos o que por alguna razón ocurren y Dios permite que nosotros vivamos. Porque siempre Dios se va a llevar la gloria de nuestras vidas, de las circunstancias que Él nos permite entonces vivir. El gozo solamente entonces, tenemos que entender esto, el gozo solamente se puede experimentar con la gracia de Dios y en el poder de Cristo. El gozo solamente se puede experimentar con la gracia de Dios y en el poder de Cristo. De otra manera no es posible. No hay ninguna otra fórmula. Por eso es que es importante el mantener la relación con Él. Por eso es importante mantener la relación cercana con Dios. La última conclusión, no la última, sino la conclusión a la cual llega Pablo, y es la última línea de los versículos que estamos viendo, dice en el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, y finalmente hace Pablo una declaración que es realmente la conclusión de este versículo. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible que yo, hijo de Dios, pueda decir esto? Es más, déjenme hacerles esa pregunta. ¿Realmente es eso lo que decimos? ¿En medio de las circunstancias? ¿O estamos tan ensimismados en la adversidad, en las circunstancias, que se nos olvida incluso que Dios está allí tratando de ayudarnos? Porque es importante que nosotros veamos, la clave en cualquier situación difícil está en enfocarse en Dios y no en la circunstancia. Si aislamos nosotros la circunstancia como algo separado de Dios, entonces no estamos conectando lo que Dios quiere que conectemos. Para hacer esa conexión, sin embargo, a veces hay necesidad. Y déjeme decirle que no a veces, la experiencia nos muestra que para que nosotros podamos hacer esa declaración de cuando soy débil, entonces soy fuerte, va a haber una necesidad de un momento de quietud. Y ahora todo se quedó en silencio, ¿verdad? ¿Qué es la quietud? En medio de una circunstancia difícil, les decía, vamos a escuchar opiniones de todo mundo, vamos a escuchar cosas, vamos a leer, vamos a buscar, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Para que realmente yo pueda ver, para que realmente yo pueda entender qué es lo que Dios está tratando de hacer conmigo, qué es lo que Dios está tratando de enseñarme, para qué me está preparando Dios con esta situación, necesito de un tiempo de quietud en el que Dios y yo podamos tener un diálogo y que yo pueda escuchar
como Pablo escuchó cuando le dijo, bástate mi gracia. Es el momento clave. Si algo vamos a aprender de lo que hemos visto esta noche, hemos visto el papel de la gracia, hemos visto el poder de Jehová o de Dios en nosotros, estamos hablando del proclamar del creyente, pero el proclamar del creyente no se va a dar si no hay ese momento de quietud en el que yo vengo a un tiempo a solas con Dios y tenemos una conversación. Voy a leerles, no sé si se los dejamos allí, el Salmo 138, 3, porque el salmista dice aquí algo que precisamente habla de que cuando yo medito en la palabra de Dios, vean lo que ocurre, dice Salmo 138, versículo 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Vean la profundidad de estas palabras. En una circunstancia difícil, esto es lo que escuchamos. Esto es lo que queremos. Clamar a Dios y escuchar la respuesta de Dios. Y dice allí, me fortaleciste con vigor en mi alma. En mi alma. Voy a llevarlos por lo menos a dos pasajes con los cuales quiero que concluyamos en esta ocasión. Porque ignoro cuál es la circunstancia de sus vidas. Ignoro si en este momento hay una situación difícil en su vida. Pero déjenme decirles que no es cuestión de si va a haber, sino de cuándo va a haber. Y por mucho que estemos preparados, por mucho que sepamos lo que dice la Biblia, cuando la circunstancia llega, no estamos absolutamente asegurados de que yo voy a responder con la Biblia. Y por eso es importante que yo me mantenga siempre enfocado en lo que la palabra de Dios dice. Porque de lo contrario, voy a irme por otros lados. Salmo 119, pasaje muy conocido. Salmo 119, en el versículo 105. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía, la esperanza, el gozo viene de ver, yo siempre veo la luz? Lo difícil es el tramo entre donde estoy y llegar a la luz. Por eso dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un tanto literal, porque va a ser la palabra de Dios la que me va a mostrar dónde estoy y cómo ir avanzando en medio de esa oscuridad, en medio de esa adversidad. Eso es importante. En esa meditación que les estoy diciendo, en esa quietud de meditar en la palabra de Dios, en ese clamar, esperamos la respuesta de Dios y su respuesta está en irme señalando a dónde puedo ir, a dónde voy a dar el paso. No tengo que salir corriendo. Necesito con calma, escuchar, poner atención, seguir la guía de Dios. Seguir la guía de Dios no quiere decir que Dios nos va a resolver el problema ya, porque eso es lo que nosotros queremos. Nos va a ayudar a navegar en la situación, en la circunstancia. Eso es clave entonces, tener la lámpara a mis pies y la lumbrera en mi camino, pero también vayan conmigo a Proverbios, capítulo 3. Proverbios 3. Leamos el versículo 5 los versículos 5 y 6. 3, 5 y 6. Si realmente vamos a sobrepasar una circunstancia difícil, si realmente vamos a reclamar la gracia de Dios y permitir que el poder de Dios repose sobre mí, sobre nosotros, dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese es el tipo de meditación que necesitamos cuando estamos nosotros en medio de una circunstancia difícil.
Número uno, no nos fiemos de nosotros mismos. Dependamos de Dios. No dependamos de nuestra propia prudencia, sino que dejemos que Dios enderece las veredas que necesitan ser enderezadas en nuestras vidas. Y Él lo va a hacer perfectamente en el tiempo que debe de ser. Él va a permitir que atravesemos lo que necesitamos atravesar para poder salir gloriosos y victoriosos de esa circunstancia. No nos desesperemos. Por eso concluyo con un versículo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en la epístola que escribe en Efesios 6:10. Se los voy a leer. Efesios 6:10 dice: por lo demás, y con ese pensamiento los quiero dejar, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a leerlo otra vez. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente dependiendo de la gracia y el poder de Cristo podemos proclamar que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me gustaría invitarlos a que si esa no es lo que cada uno de nosotros proclama como hijos de Dios, veamos por qué. Probablemente es que estoy considerando mi perspectiva y no la perspectiva de Dios. Fortalezcámonos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tu palabra, como la acabamos de leer, Señor, es clara, Señor. Padre bendito, sabemos que en la vida vamos a encontrar altos y bajos. Y en esas circunstancias difíciles, Señor, en esas adversidades que a veces nosotros mismos nos buscamos o que simplemente son parte de las cosas que tú quieres que nosotros vivamos. Señor, te pedimos que podamos realmente hacer a un lado, Señor, nuestra propia prudencia, que realmente reconozcamos tus caminos para que tú endereces lo que se tiene que enderezar. Señor, permite que el poder de tu Hijo Jesucristo realmente repose en nosotros, Señor, que tu sabiduría se manifieste, que realmente, Señor, nosotros podamos acercarnos al trono de tu gracia y encontrar allí, Señor, cuanto necesitemos. Que no nos desviemos, Padre mío, porque va a haber probablemente otras opciones que nos ofrecen quizá una respuesta o más rápida, o más atractiva, o aparentemente mejor. Señor, pero tú eres el único camino, tú eres la única solución a cualquier circunstancia que hay en nuestras vidas. Y mi oración, Padre bendito, es que realmente tú nos permitas fortalecernos en ti, que podamos decir como el salmista, que clamamos a ti y que tú nos respondes, que tú nos fortaleces con vigor en el alma, Señor. Y permite que si hay una persona aquí esta noche que no te conoce como Señor y Salvador, y que no puede clamar a ti, Señor, esa gracia, que pueda hablar con uno de nosotros o que pueda hablar con la persona que la ha invitado, o que si hay alguien aquí, Señor, que está realmente desviado o desconectado de tu poder, Padre bendito, que hoy sea un día de reconexión, que realmente, así como Pablo lo dijo, Señor, que decidamos gloriarnos en nuestras debilidades y permitir gozarnos, Señor, en lo que tú nos permites vivir, para que la gloria sea tuya, para que tu poder sea manifiesto en nuestras vidas y otros nos puedan ver, Señor, puedan ver en nosotros ese gran poder que nadie más puede experimentar, sino solamente los hijos tuyos. Gracias, Padre bendito, por esta iglesia que nos permite predicar tu palabra, y gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo. Amén.